podemos sino expresar gratitud al Señor por regalarnos una nueva mañana y tener esta posibilidad de estar reunidos para seguir escuchando la meditación de los salmos y está siendo dirigida por uno de nuestros hermanos. Así que damos gracias por la vida de nuestro hermano Mayro, quien va a estar encargado hoy, así que adelante. Buenos días, pastor. Muy buenos días, Juan. Bendiciones. Gracias, Juancito. Gracias, pastor. Estamos listos. Cuando tú digas, man. Prende la cámara, hermano. Sí, ya que estoy aquí. Estoy como mirando cómo es que se pone acá. Listo. ¿Me logras ver? Sí, hermano, sí. Ya te veo ya. Sí. Bueno, mis hermanos, iniciemos con la meditación de la palabra del Señor. Hoy nos corresponde meditar en el Salmo número 78. Esperemos que el Señor, como todas las veces, nos ayude a través del Espíritu Santo para que nos pueda llegar esta palabra a nuestros corazones y enderezar nuestras sendas. Hoy nos corresponde el Salmo 78. Si tiene la Biblia en la mano, le agradezco que me acompañe en la lectura de la palabra. Iniciemos, si desean bien, iniciemos leyendo el Salmo. Es bastante extenso este Salmo. Consta de 72 versos. Iniciemos leyendo el Salmo y después, con la lectura en mente, podemos meditar y hablar un poco acerca de lo que trata este Salmo. Leamos el Salmo y oremos para iniciar. Salmo 78 dice: Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio de beber como grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo?
Por tanto oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo. No habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos, y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto pecaron aún, y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya, y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto, lo enojaron en el yermo, y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo y sus higuerales con escarcha. Entregó el pedisco sus bestias y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Dispuso camino a su furor, no eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de campo. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó con su mano derecha. Echó las naciones de delante de ellos con cuerdas, repartió sus tierras en heredad, e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo, y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, y volvieron como arco engañoso. Le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en manos del enemigo. Entregó también su pueblo la espada y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes, y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino, e hirió a sus enemigos por detrás. Les dio perpetua afrenta. Desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David su siervo y lo tomó de las manos de las ovejas. Detrás las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó
con la pericia de sus manos. Qué gran salmo, mis hermanos. Oremos y meditemos entonces en el texto. Bendito Rey, Señor, Dios Todopoderoso, a ti sea la gloria y la honra, Señor. Eres excelso sobre todos nosotros, Padre. Gracias por permitir estos espacios en el cual podemos meditar en tu palabra y poder regocijarnos en todas tus maravillas, Señor. Humíllanos cada vez más para ver tu gloria, Señor, para ver tu misericordia y tu gracia por encima de nosotros, Señor. Gracias porque hemos sido beneficiarios de tu gracia, Señor, sin merecerlo. Gracias porque solo con recordar, Señor, tus maravillas, no queda otra cosa sino caer sobre rodillas, Señor, caer de rodillas sobre ti, adorarte, Señor, y exaltarte porque grande eres en obras, grande eres en milagros, Señor. Gracias te damos, Señor, y guía a aquel que va a llevar la reflexión, Señor, para que tu palabra sea mayor, para que tú seas, Señor, aquel motivo por el cual todos debamos rendir tributo, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, esta reflexión la he titulado Su misericordia es mayor, y realmente ha sido muy provechoso. Es bastante extenso el salmo y realmente no ha sido fácil el encontrar un bosquejo adecuado o sencillo, pero creo que la palabra habla por sí sola, y creo que Asaf lo hace. Es un lenguaje bastante sencillo que creo que la intención de él es llegarles a todos y poder realmente moverlos a todos, llamar su atención en cuanto a poder recordar las obras de nuestro Señor. Así que he titulado este salmo Su misericordia es mayor, y como lo dice el escritor, este salmo es escrito por Asaf, aquel músico y cantor levita que vivía en los tiempos del rey David. Él intenta llamar la atención de los oyentes para que no solo recuerden los hechos portentosos del Señor, sino que estos sean contados a sus hijos y a toda la generación venidera. Él realmente desea que todos se enteren de las obras de nuestro Señor. Y precisamente durante estos 72 versículos no hará otra cosa que recordar cómo el pueblo de Israel ha sido contrario, ha sido desobediente, ha sido idólatra a los mandamientos divinos, y cómo el Señor siempre corrige lo deficiente, pero nunca deja de lado su misericordia y su amor a este pueblo escogido. Es como si el salmista contrastara una y otra vez la infidelidad del pueblo con la fidelidad y misericordia del Señor. Y realmente esto es lo que podemos notar en el texto, en los primeros versículos. Y quisiera leer entonces lo que considero es el corazón de este salmo, porque de allí él explicará el detalle, cuál ha sido la falta de todo el pueblo y cómo el Señor muestra su gracia llenándolo una y otra vez de favores. Quisiera leer el Salmo, los versos 6, 7 y 8, que considero es el motivo principal por el cual Asaf se preocupa por compartir todos los hechos de nuestro Señor para que todos puedan conocerle. Dice así el verso 6: para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los hijos que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Y
luego de que el salmista presentara lo que consideramos la intención del salmo, y es lo inicial, lo que Asaf de forma introductoria desea, de que todo sea contado al detalle de todas las obras de nuestro Señor, lo que podemos ver a lo largo del resto de textos, de versículos, es que encontraremos dos grandes relatos generales, y podemos realmente extraerlo, darnos cuenta de cómo Él lo nombra, cómo Él de manera general extrae, digamos, dos eventos, un evento en el pueblo de Israel en el desierto y el otro evento, digamos, hace referencia cuando el pueblo de Israel estaba oprimido en Egipto. Él se moverá en estos dos eventos y mostrará una y otra vez cómo el Señor ha sido misericordioso, pero no dejando de lado la disciplina y quitando lo que no le adora. Y podemos ver en el primer relato general, que lo observamos en los versos del número 9 al número 32, y el segundo relato general también lo vemos en el verso del 42 al 72, y podemos notar que al finalizar cada relato nos daremos cuenta de que cada uno siempre termina mostrando la disciplina del Señor y su misericordia. ¿Qué hizo el Señor para corregir? Y cómo nunca faltó la gracia del Señor y la misericordia para perdonarle, porque eran su pueblo escogido. Y realmente, mis hermanos, ha sido sumamente difícil encontrar un bosquejo adecuado para estos 72 versos, pero lo que sí podemos notar y es ventajoso es que el lenguaje utilizado por el salmista es muy sencillo, es muy claro, que alcanza a todo tipo de oyente, y esa era la intención del salmista, que llegase este mensaje al joven, al niño, al anciano, porque lo que intenta es recordarnos que siempre seremos indignos de recibir algún favor divino. Siempre somos indignos, caemos. Cuando nos vemos en situaciones difíciles, llegamos a nuestro Señor, le damos votos, pero nuevamente caemos. Y siempre es así, mis hermanos, siempre caemos y desfallamos. Ahora bien, podemos llegar a los eventos de manera particular. Vayamos a los eventos, sí, ocurridos en el desierto. Podemos llegar hasta allá y podemos notar que el salmista trata de como llamar la atención, no de manera amigable, sino relatarnos cómo el Señor incluso mató a aquellos que no eran acorde a aquellos que no eran obedientes con sus mandamientos. Y es que es eso lo que está intentando el Señor, el salmista, a través de su palabra del Espíritu Santo. Es cómo procedió el pueblo de Israel, qué mal procedió el pueblo de Israel. Y el salmista siempre inicia recordando cómo pereció el pueblo de Efraín. Lo vemos en los primeros textos, y es acerca de la historia, el primer relato general, cómo este pueblo, el pueblo de Efraín, pereció en manos perversas, pereció en naciones perversas por arrodillarse al dios de Baal, como lo dice el libro de Oseas. Dice en el capítulo 13, el verso 12 y 13, dice: atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Dolores de mujer que da a luz le vendrán, es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. Y con este texto el salmista, haciendo mención del libro de Oseas, dice que olvidaron su ley. Efraín, aquel pueblo que inicialmente fue escogido por Dios, olvidó su ley.
torció su camino. Y parece realmente ilógico cuando leemos todo este salmo. Parece ilógico, mis hermanos, como un pueblo tan cercano a Dios, guiado literalmente de la mano de Dios, olvide cómo debe andar en rectitud y santidad. ¿Qué nos deja para nosotros, mis hermanos? Si aquel pueblo de Israel caminaba de la mano del Señor, recibía sus instrucciones de la mano de Él muy cercano, incluso el salmista no puede pasar por alto estas circunstancias ocurridas con el pueblo de Efraín, porque perecieron, todos cayeron. Y digamos que el salmista también intenta recordar aquellos hechos, luego de recordar este tema, esta caída de Efraín. También recuerda cómo estos fueron oprimidos pues, en el pueblo de Egipto. Digamos que el salmista entra una vez y toca también el tema de aquellos que estuvieron oprimidos en Egipto y cómo el Señor con mano de misericordia ayudó a todo el pueblo a través de plagas, de demostraciones de poder, de milagros, dando como resultado la liberación de un pueblo después de 400 años de opresión. Y definitivamente es el mismo Señor que los sacaba de Egipto, haciendo que el mar a la vista de todos se dividiera para que todos sin excepción pudieran pasar por la tierra totalmente seca, como nos relata Éxodo 14. Además, el salmista sigue relatando haciendo mención del libro de Éxodo, cómo el mismo Señor, al mostrar todos estos milagros, los guiaba por el desierto, de día, de noche, de día con una nube que los protegía del calor abrasador, de la noche como columna de fuego que los abrigaba y los protegía de la noche. La pregunta que uno llegaría a decir en su mente es cómo todas estas cosas pasaron y aún el pueblo era duro, era contumaz, era rebelde, era impío, era contrario al Señor. No bastándoles todas estas cosas que el Señor les brindaba, le reclamaban al Señor, le reclamaban a Dios, al Todopoderoso, el no poder comer a su gusto. Después de haber probado maná, aquel alimento que literalmente fue caído del cielo y como dice en la Escritura, ni siquiera sus padres habían tenido la dicha de probar. Podemos ver claramente la rebeldía de este pueblo. Y el salmista sigue relatando que todavía tenían la comida en su boca cuando se encendió el furor del Señor. Cuando el Señor, tomando represalia por su desobediencia, disciplinándolos, hizo morir a muchos de ellos. Y lo mismo ocurrió de camino a Canaán, después, en este relato que todos conocemos, lo mismo ocurrió de camino a Canaán. Olvidaron quién era Jehová. Olvidaban en todo momento los portentos y los milagros del Señor. Y olvidaban cómo Él los estaba llevando a una tierra que fluye aún leche y miel. Y olvidaban, en unos cuantos pasos, olvidaban todo aquello que el Señor les había hecho bien. Esta rebeldía la pagaría muy caro el pueblo con los descendientes de Cam, por irse en contra de aquel que el Señor había puesto como líder y como guía espiritual de todos ellos. Se fueron en rebeldía y el Señor mostrando su ira, abre la tierra y literalmente son tragados por ella. Literalmente la tierra los borra de la faz. Y uno dirá, ¿para qué volver a nombrar una y otra vez los hechos del Señor? Y precisamente esa es la intención del autor de Asaf, a no cometer el mismo error que cometieron nuestros padres al desechar la comunión del Señor y su instrucción. Ese realmente es el motivo por el cual Asaf está escribiendo. Cuéntenle a sus hijos, cuéntenle a la generación venidera
cómo el Señor con mano poderosa libró al pueblo de Israel, cómo lo guió en el desierto, cómo lo llevó a una tierra próspera y abundante. Y siempre el salmista invitó a todos los oyentes, a que puedan revisar a profundidad cada hecho histórico mencionado, a cada milagro. Y nos daremos cuenta, mis hermanos, que aunque la disciplina del Señor estaba a la orden del día, su misericordia nunca faltaba. Realmente su misericordia para con aquellos que eran su pueblo jamás faltó. Y pudiéramos decir que pueblos tercos, duros de cerviz, pero definitivamente es el vivo retrato de cada uno de nosotros, y podemos realmente alarmarnos por la dureza del corazón del pueblo de Israel, y podemos darnos cuenta de los beneficios de ser un pueblo escogido, pero olvidamos que el comportamiento pecador del pueblo israelita no está lejos de nuestra realidad como creyentes regenerados que necesitan perdón. Realmente allí estamos nosotros reflejados. No hay ninguno de nosotros que se escape de todo aquello que está relatando el salmista. Ese ejemplo del pueblo de Israel siendo duro de corazón, duro de cerviz, no nos tenemos por qué alarmar, porque somos nosotros que prácticamente somos relatados en la Escritura. Somos nosotros que vemos el ejemplo de ese pueblo y que podemos señalarnos unos a otros y meditar en nuestros actos. Somos así, todos los días pecamos, caemos, y nuevamente cuando caemos derrotados, llegamos al Señor, le pedimos perdón y nuevamente seguimos nuestro caminar. Y no han dado 2 pasos donde ya pecamos nuevamente. Realmente somos el vivo retrato del pueblo de Israel. No estamos lejos, somos iguales a ellos. Literalmente somos iguales a ellos, incluso podemos llegar a ser peor. Así que el salmista nos muestra todo esto y nos muestra lo necesitados que estamos de la gracia del Señor. Necesitamos al Señor para ser sanados. Necesitamos al Señor para luchar con todas nuestras fuerzas en una vida de santidad y de piedad. Es el Señor que nos guía, es el Señor que nos lleva de la mano, es nuestro Señor que nos consuela en momentos difíciles, pero también es el mismo Señor que con su misericordia, por su misericordia nos disciplina y nos corrige de manera muy dolorosa, pero sabemos que todo tiene su razón de ser, y como hijos la disciplina siempre va a ser mucho mejor. Así que esta era la corta reflexión, mis hermanos. Ha sido realmente muy provechoso y sé que ha sido muy complejo abordar todos los ejemplos que cita Asaf, y lo invito a que, bueno, al terminar podamos meditar en cada milagro, en cada relato de este salmo, que realmente nos muestra y nos demuestra una vez más que somos pecadores. Siempre lo seremos hasta que el Señor Jesús venga por nosotros y nos quite de este pecado. Bien, mis hermanos, esa era la reflexión, y que el Señor nos ayude a que cada vez que estemos en pecado podamos llegar y ser socorridos por Él, y podamos sanar nuestro corazón. Era esta corta reflexión, mis hermanos. Muchas gracias, Mayro. Gracias por recordarnos lo que Asaf recuerda. Creo que cuando nosotros contamos nuestra historia, siempre buscamos usar las mejores palabras y colocarnos en un buen papel. Si contamos lo que sucedió, siempre defendemos como nuestro obrar, buscamos siempre estar en una buena posición. Y Dios invita al pueblo de Israel que cuente la historia a los que siguen, pero que la cuenten bien, que cuenten de verdad que Él ha sido fiel y que ellos fueron infieles. Nuestra historia es la historia de Israel, definitivamente, de la fidelidad de Dios y de nuestra infidelidad. Eso no puede ignorarse. Nuestro pecado no puede taparse, tiene que contarse
también, porque solo así podrá apreciarse la grandeza de ese Dios misericordioso. Muchas gracias, maestro. Sí, así es, mi pastor. El Señor nos ayude. Sí, así es. Que el Señor nos ayude. Mis hermanos, en los minutos que resta, siempre motivamos a